La cúspide de la estupidez envuelta en palabras. Autor desconocido. No, una cosa es que muere, otra cosa es que se coman su cuerpo los gusanos. Eso es lo que no sabemos. ¿Entiendes? Corrupción corporal. No, es así. Es así. Ay, Es así. La corrupción. La corrupción. Cada vez que yo escucho una cosa, una novatada. A ver, espera. Espera. A ver, Rafa, ¿tú estás de acuerdo con lo que está diciendo acá Jesús? ¿Que la corrupción aplica hasta que los gusanos se comen el cuerpo? ¿O la corrupción es en sí mismo la muerte? ¿O la corrupción es en sí mismo la muerte? ¿O la corrupción es en sí mismo la muerte? ¿Pero qué ha pasado? Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? La corrupción, en Hechos 13, versículo 35, no es la muerte, es la putrefacción del cuerpo. Y Pacheco acaba de decir, implícitamente, que Cristo, al morir, lo hace por corrupción, ya que según él, corrupción es muerte. Corrupción significa literalmente pudrirse y descomponerse físicamente. También puede usarse en el sentido de ir al lugar que se caracteriza por la descomposición, es decir, ir al reino de los muertos o, más literalmente, a un pozo o tumba. Esa definición hace eco de la primera mitad del Salmo 16, versículo 10, donde David dice, «Porque no abandonarás mi alma en el Seol», que significa Hechos 13, versículo 35, de Bibleref. Una cosa es causa de otra de dos modos, directa e indirectamente. Es causa directa de otra aquello que por virtud de su naturaleza o forma produce el efecto por donde se sigue, que el efecto es directamente intentado por la causa. Por consiguiente, dado que la muerte y estos males acaecen al margen de la intención del que peca, es evidente que el pecado no es causa directa de estos males, mas una cosa es causa indirecta de otra. Si es causa que remueve los obstáculos, así se dice en el libro octavo de los físicos, que quien retira una columna indirectamente remueve la piedra superpuesta a la misma. Y de este modo, el pecado del primer padre es la causa de la muerte y de todos los males de la naturaleza humana, en cuanto que por el pecado del primer padre nos fue arrebatada la justicia original, por la que se mantenían bajo el control de la razón, sin desorden alguno, no solo las facultades inferiores del alma, sino también el cuerpo entero se mantenía bajo el control del alma sin ningún fallo, como hemos expuesto en la primera parte, cuestión 97, artículo 1. Por esto, sustraída esta justicia original por el pecado del primer padre, así como fue vulnerada la naturaleza humana en cuanto al alma por el desorden de sus potencias. Según dijimos más arriba, artículo 3, cuestión 82, artículo 3, así también se hizo corruptible por el desorden el cuerpo mismo, mas la sustracción de la justicia original tiene razón de castigo, como también la sustracción de la gracia. Por consiguiente, la muerte y todos los males corporales consecuentes son ciertos castigos del pecado original. Y aunque estos males no fueran intentados por el pecador, sin embargo, han sido ordenados por la justicia de Dios, que castiga por el pecado. ¿O la corrupción es en sí mismo la muerte? ¿O la corrupción es en sí mismo la muerte? No fue conveniente que el cuerpo de Cristo se pudriese o se convirtiese en polvo de cualquier otro modo, porque la putrefacción de cualquier cuerpo proviene de la flaqueza de la naturaleza de tal cuerpo, que es incapaz de mantener unido ese cuerpo por más tiempo. Pero, como se ha dicho arriba, cuestión 50, artículo 1 ad 2, la muerte de Cristo no debió producirse por la flaqueza de su naturaleza, a fin de que nadie creyese que no era voluntaria, y por tal motivo no quiso morir de enfermedad, sino por pasión inferida, a la que espontáneamente se ofreció. Y por esta causa, para que no se atribuyese su muerte a la flaqueza de la naturaleza, Cristo no quiso que su cuerpo se corrompiese en modo alguno o que se descompusiese de cualquier manera, sino que con miras a manifestar su poder divino,
quiso que su cuerpo se mantuviese incorrupto, de donde comenta el Crisóstomo que mientras los demás hombres viven y realizan grandes hazañas, las aplauden, pero cuando ellos mueren, perecen también sus proezas. Pero en Cristo sucede todo lo contrario, pues antes de su crucifixión todo era triste y débil, pero una vez que fue crucificado, todo se hizo más claro, a fin de que te des cuenta de que el crucificado no era un puro hombre.